Bueno, ahora sí, buenas tardes, eh, bienvenidas. Como sabían, eh, previo aviso, hoy era encuentro de consulta. Un poco la idea para hoy es que me permitan unos minutitos para presentarle de forma sintética un poco el orden para desarrollar la secuencia didáctica, esta planificación que esperamos puedan realizar de forma completa, ¿no? Y bueno, en ese afán, en la búsqueda de que ustedes puedan construir, vamos a decir, elaborar una planificación pedagógica con su secuencia didáctica de forma, digamos, más acabada o de manera significativa, es que en parte eh, yo voy a compartir pantalla ahora y vamos a ir como haciendo un seguimiento del orden de los ítems que pretendemos un poco que desarrollen. Si bien no hay un formato determinado para elaborar la secuencia didáctica, generalmente eh, cada escuela, cada institución tiene su política de planificación. No obstante, hay elementos, hay ítems, apartados, contenidos de la secuencia que no pueden estar ausentes eh, si esperamos una propuesta, vamos a decir, completa o una propuesta que, como siempre venimos diciendo, se constituya en un hilo conductor con una consistencia interna y una coherencia que pueda dar cuenta a simple vista de una planificación articulada de una secuencia, digamos, en correlato con los distintos apartados. Así que bueno, yo en ese sentido voy a proceder antes de que ustedes hagan alguna preguntita o digamos, manifiesten alguna duda, inquietud. Yo voy a compartir pantalla de lo que es de la guía en realidad y vamos a ir como releyendo entre todos y todas aquí para aclarar, vamos a decir, qué esperamos nosotros que encontrar presente en cada uno de estos ítems, de estos apartados. Es importante que cada, vamos a decir, cada apartado, cada elemento que constituye la secuencia didáctica esté bien desarrollado, esté, digo, con la mayor profundidad posible explicado, ¿no? En su propuesta. Y eso nos lleva directamente a pensar en la escritura. Siempre es importante que en toda secuencia didáctica, en toda planificación, eh, no se den, digamos, por sentados o se omitan algunas cuestiones que pueden aparecer como entre líneas, ¿no? Esto lo digo porque eh, es clave que ustedes comprendan que tiene que estar escrito cada instancia, cada momento, cada detalle. Mientras mejor explicado se encuentre de forma escrita en la propuesta, es mucho más transparente a la propuesta y nos permite mayores, digamos, elementos para ver si encontramos realmente esa consistencia interna, si están desarrollados los ítems de manera adecuada con los elementos que nosotros esperamos encontrar, ¿no? Este es un trabajo muy importante para ustedes porque, como siempre lo venimos diciendo, la secuencia didáctica es un saber hacer del docente y de su práctica de enseñanza de manera casi exclusiva, ¿no? Un docente que de alguna manera no puede construir secuencias didácticas, realmente sería desalentador, o mejor dicho, no estaría de alguna manera como pudiendo comprender un poco el elemento fundante de lo que significa la planificación o la secuencia que, como digo,
es real, no lo quiero decir de manera eh, contundente ni tampoco despectiva, pero un profesor, una profesora, digamos, un profesional de la educación que no puede planificar una secuencia didáctica, es difícil que se lo pueda considerar como docente, ¿no? Porque es realmente un poco la tarea casi exclusiva, como vengo diciendo, es una tarea que ustedes tienen que incorporar a partir del ejercicio, de planificar y el hábito de saber cómo se hace, ¿no? Por eso este espacio de práctica apunta a que ustedes puedan eh, como ir ensayando, como ir entrenando lo que significa la secuencia didáctica y su escritura, que realmente es de alguna manera fundamental en su tarea de enseñar. Acá acaba de ingresar el profe Enrique. Hola, profe, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenas tardes. Le contaba a las compañeras que la clase de hoy es un poco de consulta, ¿no? Para evacuar dudas, algunas preguntas, comentarios, pueden aparecer sugerencias. Y bueno, antes de darle la palabra a algunos de ustedes para que realicen sus cuestionamientos, yo voy a rápidamente pasar un poco en limpio la guía de trabajo que hemos preparado para esta tarea, para esta instancia prácticamente, vamos a decir, de corolario, de cierre de lo que es la práctica 3 en nivel inicial. Así que, no sé, profe, si usted quiere compartirnos algún comentario, eh, le doy la palabra. Si no, vamos a seguir adelante con lo que es la presentación de la guía, ¿no? Bien, vamos a rápidamente repetir la justificación de la importancia de la secuencia en su aprender a hacer la planificación, ¿no? Y tomar en cuenta muy presente que todos los elementos, ejes, contenidos de la práctica que hemos venido desarrollando a lo largo de los distintos encuentros tienen como directa relación, ¿no? Tienen, vamos a decir, un correlato o tienen implicancia, mejor dicho, en los distintos elementos, ítems de la secuencia o de la planificación pedagógica con su secuencia y qué es lo que realmente debe desarrollarse en cada uno de estos puntos, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante, casi al final de la guía. Como ustedes saben, estuvimos trabajando los distintos tipos de conocimiento con el profe Marcelo, que estuvo explicando el texto de Díaz Barrigas. También hablamos de eh, el conocimiento científico, el conocimiento cotidiano, el conocimiento escolar. No recuerdo exactamente el nombre del autor ahora, creo que es em, una autora chilena, Verónica Edwards, ahí me acordé, que ella habla de los distintos tipos de contenidos y de conocimientos en el campo, digamos, de lo escolar, ¿no? Esto es importantísimo porque la tarea también del maestro en su hacer la enseñanza, esto de poder elaborar, o mejor dicho, poder realizar la transposición didáctica del conocimiento académico hacia el nivel inicial, en este caso específico, ¿no? También considerar cómo circula el conocimiento cotidiano, diario, en el aula, en la escuela, que es de alguna manera fundamental de poder comprenderlo y cómo esta transposición tiene, vamos a decir, un fundamento epistemológico y tiene, por supuesto, un contenido
académico que está plasmado en los diseños curriculares, en los descriptores del diseño curricular del nivel primario por sobre todo, y cómo este conocimiento académico se transforma en conocimiento escolar a partir del trabajo de la transposición didáctica. Después estuvimos viendo el paradigma de la complejidad, está bien, con todos los atravesamientos que la escuela, el aula del nivel inicial vive en su día a día. Estuvimos trabajando el texto de Violeta Guyot, estuvimos viendo su esquema, digamos, el paradigma de la complejidad claramente atravesado por las teorías epistemológicas, por la subjetividad, por la vida cotidiana, por el plano de los distintos niveles de desagregación del currículum, a nivel nacional con los NAPS, a nivel provincial con los diseños curriculares jurisdiccionales, a nivel institucional con los proyectos curriculares, con los proyectos educativos institucionales y otro tipo de proyectos que desarrolla la escuela, que deben de alguna manera estar en relación o en articulación con la planificación áulica, ¿no? Esto de la complejidad de los distintos niveles del currículum en su desagregación para la enseñanza, ¿no? Como dice aquí, los distintos respectivos abordajes y las múltiples referencias a nivel del currículum. Después trabajamos un poco esto de lo que significa el ser docente en el sentido del aprender a hacer la enseñanza a partir de justamente pensar la planificación, de empezar a desandar, vamos a decir, los contenidos propios del nivel, los objetivos, las finalidades, saber hacer la evaluación, digo, como para hacer un repaso y que ustedes puedan dar cuenta de que la planificación de la secuencia didáctica nos cayó como trabajo práctico del cielo, sino que va retomando cada uno de los ejes que hemos venido trabajando a lo largo de la materia, del taller concretamente. Después, la planificación didáctica, que fue la clase anterior, o la penúltima clase que tuvimos en torno al corazón de la práctica. La práctica, como lo pudimos, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar, muy interesante el conversatorio, esta charla que ofreció Rebeca Nijovic, que fue muy, muy interesante, que la tienen en el aula virtual, está enlazado el contacto para que ustedes puedan revivirla, escucharla a ella de nuevo y como plantea de manera muy interesante que entre otras cosas que dijo a partir de la actividad reflexiva del docente para repensar su práctica, mejorar sus propuestas, esta cuestión de la intersubjetividad con el conocimiento y sobre todo la planificación como el norte a un poco de lo que significa la práctica o uno de los espacios para desarrollar estas habilidades y estas capacidades en el ser docente. Espérenme, vamos a aceptar acá a una compañera. Y ya por último, digo, como decía Rebeca, planifico, después improviso, ¿no? Digo, es importantísimo que la consistencia interna, la coherencia de la propuesta esté muy bien revisada por el docente, esté trabajada, esté repensada, esté, vamos a decir, en detalle trabajada para poder tener claridad sobre qué intencionalidades educativas pretendemos, cuáles son los objetivos y los propósitos de trabajo de la enseñanza del contenido y en relación, por supuesto, con sus actividades, sus consignas y su evaluación, ¿no? Para cumplir esos logros, esos objetivos. Y en ese aspecto, ya como para ir dejando un poco la justificación de los distintos ejes que nos llevan directamente a pensar la secuencia, es esta cuestión de los fundamentos reflexivos, investigativos y críticos que dan sentido a la secuencia didáctica como
vamos a decir, el elemento o la herramienta principal que el docente debe aprender a desarrollar, tanto desde el punto de vista del ejercicio de la escritura, de la planificación o de la secuencia, como la puesta en práctica al frente de un aula. Muchas veces dista y muchas veces por ahí, por distintos, vamos a decir, por distintas contingencias, por distintos imponderables, por distintas situaciones no previstas, las secuencias sufren en la escuela algunas modificaciones por los tiempos escolares, digo, lo que significa la complejidad del trabajo áulico en sí, pero cuando hay una planificación con objetivos claros y con una consistencia interna concreta, se puede como de alguna manera siempre redireccionar las acciones, ir como a partir del emergente problema que va suscitándose, poder readecuar y readaptar de manera permanente la propuesta en la cotidianeidad, ¿no? Y eso es algo que le dicen cintura de maestra, ¿no? Pero eso lo aprenden con el hacer de la práctica, cuando ya después vayan a la práctica de la enseñanza y luego a la residencia, van a poder dar cuenta de cómo a partir de la puesta en la acción, vamos a decir, de una propuesta, es que vamos los maestros aprendiendo a reacomodarnos de manera permanente, ¿no? Digo, esta capacidad de adaptación constante que tienen los docentes a la hora de plasmar la puesta en acción de una propuesta pedagógica. Y bueno, como bien dice aquí, la planificación es una herramienta que permite perfeccionar la práctica. Esto es claro, para nosotros es un poco lo que no queremos dejar pasar por alto y nos permite justamente una revisión con espíritu de autocrítica y reflexión para poder ajustar lo mejor posible la propuesta y para poder mejorarla para los aprendizajes ulteriores, ¿no? Así que bueno, acá claramente la idea, el objetivo, la finalidad, vamos a decir, es que ustedes puedan ir como reconstruyendo el tratamiento de todos los ejes contenidos eh, vistos en el taller y reflexionar en torno a la planificación, ¿no? De cómo convergen todos estos elementos para estar presentes en una secuencia didáctica, en una planificación, donde ustedes puedan, a partir de los distintos elementos, estrategias didácticas, actividades y otras ideas, digamos, creativas e innovadoras, pudiendo darle sentido a la acción de la enseñanza en sí mismo, ¿no? Y por último, obviamente, el objetivo es que a partir de esta visualización, de que ustedes puedan ya como ir eh, como bien digo, visualizando, visionando esta propuesta en la práctica misma, pues llevada a la acción, a elaborar una planificación reconstruyendo el sentido pedagógico y didáctico, por supuesto, de todos los elementos que componen la consistencia interna, como bien decimos, la coherencia de la secuencia didáctica. Como saben, los materiales de trabajo están en el aula virtual a partir del eje 1 y me gustaría detenerme un segundo en que puedan volver a visionar un poco el planteo reflexivo de Rebeca Nijovic, que también está, que nos brindó a los profesorados en la UNVIME, que fue una excelente puesta, digamos, en presentación de ella y donde van a poder ir dando cuenta de las experiencias que ella nos relató y sobre todo de algunos elementos que hacen pie en todos estos contenidos que hemos venido trabajando en los distintos ejes, ¿no? Están los PowerPoint, como ustedes ya saben, está completa de materiales el aula, tienen los NAPS, yo la semana pasada les subí los núcleos de aprendizaje prioritario, también tienen el diseño curricular del nivel inicial y un poco aquí va
vamos a decir, la actividad en concreto, que es la posibilidad de que ustedes puedan planificar la secuencia y dar cuenta, digamos, de este hilo conductor, de esta consistencia interna a partir de poder plasmar en la escritura los distintos elementos. Bueno, acá tenemos el primer elemento, el primer ítem, si ustedes quieren, de lo que esperamos de la presentación, que es que puedan en la carátula con claridad aclarar, digamos, datos personales de ustedes para poder hacer el seguimiento desde el taller de manera adecuada, que puedan colocar una carátula relativa al tema que van a seleccionar, al contenido del descriptor que van a recortar, ¿no? Que qué curación de contenido van a hacer del diseño curricular y también, por supuesto, algunos otros elementos que ustedes quieran sumar a la carátula de presentación de la secuencia. Aquí en la fundamentación, como segundo ítem, como segundo elemento, es importantísimo que ustedes tengan, digamos, en consideración la temporalidad, la espacialidad, la escuela, las edades, los grados, es decir, poder contextualizar, eh, poder, digamos, describir el entorno escolar en el ciclo, digo, perdón, eh, en el aula, digamos, que van a desenvolver o que están imaginando plasmar esta secuencia, si es por ejemplo, lo podemos pensar en jardín en cuarto de 4 años, en la sala de 5, y por qué no, más allá de que todavía no es algo, digamos, del todo público y estatal, eh, poder pensarla en el aula de 3, ¿no es cierto? Que también tienen sus lineamientos curriculares, vamos a decir. ¿Por qué es importante que en la fundamentación esté todo esto? Porque de alguna manera nos permite a nosotros en la lectura de la misma poder dar cuenta si ustedes están como reconociendo la importancia del contenido, digamos, del diseño que va dirigido a un aula, a una sala específica y sobre todo, más hacia adelante, ya dejando un poco esto de la contextualización y de escolar, del entorno, del territorio, si ustedes quieren, a donde está enclavada la escuela y esa aula, ¿no? En qué comunidad se inserta, es pensar sobre todo en elementos teóricos de acuerdo al posicionamiento del docente, por qué cree que es importante enseñar ese contenido muy brevemente, qué posición tiene respecto a las teorías de aprendizaje. Está bien, hablamos de algún constructivismo, de alguna teoría, digamos, más de la integración. ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Cuál es la postura, si ustedes quieren, filosófica o epistemológica? Pero para no hablar con palabras difíciles, ¿cuál es el posicionamiento teórico concretamente que la docente tiene al, digamos, plasmar la importancia de por qué enseñar ese contenido? También puede aparecer en la fundamentación, en una línea muy sintética, la manera en que ustedes creen que es mejor o les parece más adecuado evaluar el tratamiento de la propuesta pedagógica de esta secuencia y otras cuestiones que también son interesantes, digamos, de ver y que pueden sumar, digamos, a la fundamentación que a ustedes les parezca adecuado. Alguna reseña, si ustedes quieren, al diseño curricular, pero estos elementos de contextualización, de posicionamiento teórico, filosófico, de contenido, porque es importante este contenido, trabajarlo y alguna línea respecto a la posicionamiento o a la propuesta de evaluación de la secuencia, creo que hacen una fundamentación o una justificación de la propuesta un tanto, digamos, casi completa, ¿no? Pueden ir muchos otros elementos en la fundamentación, vuelvo a repetir, pero como estos 2, 3, 4 aspectos tienen que estar presentes de manera, digamos, infaltable, si ustedes me permiten la palabra. Después,
en el orden del desarrollo de la escritura, que esto es lo importante, no dejen de escribir los detalles, porque muchas veces se omiten, como decía recién, o se sobreentienden algunas ideas que ustedes pensarán, no, el profesor la va a inferir digamos, la va a poder leer entre líneas, y muchas veces no es así. En la secuencia o en la planificación pedagógica, con su secuencia didáctica, siempre es importante que esté todo de manera escrita de forma detallada. No dejar nada sin escribir, sin aclarar, sin detallar. En todo sentido lo planteo, ¿no? Y después, digo, siguiendo un poco con el orden que hemos propuesto, vuelvo a repetir, si bien no hay un formato determinado, estos son un poco el orden o la forma un poco más convencional, general, que se utilizan en la formación, ¿no?, de los profesorados, ¿no? Entonces, repito, siguiendo hacia adelante con el desarrollo de la escritura de las secuencias, nos encontramos con las intencionalidades educativas, con los propósitos y con los objetivos. Concretamente, no, a muchas veces les cuesta, lo sé por un poco de experiencia, desarrollar o escribir los objetivos de manera concisa y clara, igual que los propósitos. Los propósitos refieren directamente al trabajo del docente. ¿Qué debe generar el docente? ¿Qué debe promover el docente? ¿Qué debe proponer, si ustedes quieren? Por eso el propósito siempre se redacta en función de lo que pretende estratégicamente desarrollar el profesor, ¿no? Y en ese sentido, también el objetivo tiene su distinción con el propósito, porque va dirigido a los estudiantes, que va escrito de una manera, digamos, un tanto particular. Hay distintas formas de escribir el objetivo, pero sí hay algunos elementos o algunos componentes del objetivo que no pueden no estar presentes. En primer lugar, si yo pienso o como docente adscribo al diseño curricular del nivel inicial, que es un diseño que está hecho en base al desarrollo de capacidades, tiene que estar presente el verbo de acción cognitiva o el verbo de acción práctica. ¿Qué es eso, profesor? Y bueno, está referido directamente al estudiante. ¿Qué el estudiante pretende o qué pretendemos nosotros que el estudiante realice, mejor dicho? ¿Qué va a reconocer, va a identificar, va a elaborar? Es un poco un objetivo más específico porque es de aplicación práctica, va a conocer, va a, digamos, podemos ver a lo largo de las taxonomías de Bloom, un listado de distintos tipos de acciones, de verbos de acción cognitiva que nos permiten el desarrollo de capacidades, porque justamente son de acción cognitiva porque le permiten al estudiante un tratamiento, digamos, cognitivo, eh, para poder desarrollar esa capacidad, para poder consolidarla, para poder afianzar esa capacidad, la capacidad de reconocer, de identificar, como decía recién, la capacidad digo estos dos verbos porque generalmente en el nivel inicial son verbos bien amplios, como el comprender, como vamos a decir, apreciar, porque estamos hablando del desarrollo biológico y cognitivo de niños y niñas de 3, 4 y 5 años, ¿no? No podemos o no debemos, mejor dicho, ponernos tanto pretenciosos y finitos en desarrollar otro tipo de capacidades en los objetivos. Hay muchísimos tipos de capacidades a desarrollar. Ustedes fíjense que en el texto que hemos pasado en el aula, que es el Acuerdo Marco sobre el Desarrollo de Capacidades del año 2017, que está escrito desde el Ministerio para todos los niveles del sistema educativo, en los niveles obligatorios, aclaro, eh, nos encontramos con 6 capacidades concretas.
Si ustedes pueden revisar, yo ahora les menciono dos o tres, que es el poder trabajar en equipo, empezar a poder indagar, dice el documento, fomentar el pensamiento crítico, la comunicación, que son en realidad capacidades que están redactadas, o mejor dicho, están propuestas en el marco del Plan de Desarrollo Sostenible al año 2030, ¿no? Estas seis capacidades son como un poco el pilar de las acciones cognitivas o el desarrollo del intelecto, del pensamiento de los estudiantes, y también, por supuesto, de sus habilidades corporales, destreza y otras cuestiones prácticas que son de mucha importancia para el nivel inicial. Otro elemento que en el contenido tiene que estar presente, aparte del verbo de acción cognitiva, son los sujetos a los que va dirigido ese objetivo, ¿no? Después también muchos pedagogos o educadores plantean de suma importancia el recorte del tiempo-espacio, ¿no? Digo, eh, el verbo de acción cognitiva, aquí, los sujetos a quien va dirigido el desarrollo de ese objetivo o la propuesta de ese logro de objetivo, y el tiempo-espacio. Eh, que podemos redactarlo de distintas formas, pero por ejemplo rápidamente que los alumnos de cuarto grado del Jardín Concentrador de Justo Dará puedan reconocer las distintas figuras, eh, por decirlo rápidamente, o que puedan distinguir o que puedan desarrollar algún tipo de capacidad específica. Digo, el verbo de acción cognitiva, repito, lo que significa el sujeto a quien va dirigido ese objetivo, y el elemento del tiempo-espacio. Generalmente, el tiempo-espacio se redacta en el objetivo, digamos, en el sentido de la secuencia. Si ustedes pretenden trabajar el cronograma de la secuencia en 2 clases, en 4 encuentros de 80 minutos, entonces eso va como a veces aclarado en el objetivo, que en esta cantidad de tiempo y espacio, digamos, los estudiantes sujetos, niños y niñas del jardín concentrador del aula de 4 años, puedan reconocer las distintas figuras, eh, o que puedan escuchar. Muchas veces es importante que algunos le dicen objetivos o capacidades un tanto más pasivas, que esto de poder apreciar, escuchar, atender, prestar atención, ¿no? O dialogar, preguntar, son como algunos objetivos del nivel inicial que se repiten en su verbo de acción cognitiva o práctica. Esto se los digo porque van a encontrar otras maneras de redactar el objetivo, pero sí lo que tiene que estar presente, vuelvo a repetir, es el verbo de acción cognitiva, por lo menos, y los sujetos a quien va dirigido la propuesta. Después, hacia adelante, la selección de contenidos, como bien venimos diciendo, deben realizar la curación de los mismos desde el diseño curricular jurisdiccional del nivel primario, que hace poquitos años, creo que unos 4 años, si yo no me equivoco, como mucho ya es vigencia en la provincia de San Luis, y también, ¿por qué no?, poder considerar algunos lineamientos descriptores de los núcleos de aprendizaje prioritario a nivel nacional, ¿no? Como marco de referencia de la desagregación del currículum a nivel nacional, por decirlo rápidamente. También es muy importante porque cada escuela tiene su misión en particular, o tiene, digamos, sus propósitos, su visión a futuro de la formación de sus estudiantes, tener en cuenta los proyectos institucionales. Muchas veces trabajamos los contenidos, por ejemplo, en las distintas eventos en las ferias o en los intercolegiales, o por ahí en las actividades que se desarrollan. Por ejemplo, ayer me tocó ir a la Escuela 77
y estaban todos los niñitos y las niñas caracterizadas del Día de la Tradición, vestidos de paisanos y paisanas, elaborando pastelitos, remiten al plano de la enseñanza específica de lo que, si bien plantea el diseño curricular, jurisdiccional, también lo podemos ver plasmado en la misión del proyecto educativo institucional de cada escuela en particular. Por eso siempre uno cuando piensa en los contenidos, mira el PCI o de alguna manera estudia un poco cuáles son los objetivos, las finalidades que se plantea esa escuela en particular para reforzar la misión del trabajo con dichos contenidos. Y aquí, para seguir hacia adelante, esto tiene que estar escrito, desarrollado y explicado, vamos a decir, en detalle de la mejor forma, porque como bien les decía recién, nada se da por sentado en la planificación de una secuencia. En ese sentido, para seguir hacia adelante, la planificación de la secuencia siempre tiene que ser cronometrada, ¿no? Si bien esto no es algo rígido ni determinado, puede fluir de manera flexible. Lo que tenía pensado hacer hoy me parece que lo voy a tener que terminar mañana o la semana que viene, pero digo, siempre se planifica en función cronométrica, de pensar el desarrollo, como decíamos recién, los objetivos del tiempo, seguramente 40 o 80 minutos en los que yo pretendo desarrollar esta actividad o pretendo desarrollar esta secuencia didáctica con sus actividades en sí, ¿no? Entonces, mencionar de forma general, escrita y explícita el área, el contenido, el tiempo a trabajar y el espacio en el que se va a trabajar concretamente. Es muy importante y ahí nosotros vamos pudiendo ver, si ustedes quieren y hacen un poco el esfuerzo de ver cómo se van, cómo eslabonando, cómo se van encadenando, cómo se van articulando, si bien falta todavía desarrollar la secuencia, pero cómo van teniendo que tener un correlato, un nivel de relación, vamos a decir, significativa entre la fundamentación, los objetivos y los contenidos, hasta aquí, por lo menos, con el tiempo y con la forma de general escrita en el área y contenido específico del diseño que yo quiero trabajar. Los componentes de la secuencia implican distintos momentos, como dice aquí, que se van retroalimentando y se articulan. Esto que les venía explicando. El planteo de objetivos se relacionan con los contenidos, se relacionan con las actividades y con las formas que esa maestra pretende evaluar. Va a ser con una observación, va a ser una evaluación de proceso formativa, va a ser una evaluación que también puede sumar, valga la redundancia, una evaluación sumativa, pero sepan ustedes, como se los he comentado en otros encuentros, que eh, la evaluación concretamente de proceso puede, sin ir más lejos, estar como reforzada con una retroalimentación formativa, con una evaluación sumativa, y también, de alguna manera, lo que les quería decir es que tiene que ser coherente con la fundamentación de la propuesta, ¿no? Tiene que haber, repito, una consistencia interna y una coherencia. Fíjense que se lo hemos puesto aquí en mayúscula, porque es un poco casi el criterio de evaluación por excelencia, ¿no? de las secuencias didácticas. Cuando uno evalúa, cuando uno mira, aprecia una producción, siempre ve el nivel de articulación y de consistencia interna que tiene la propuesta. Bien. Aquí, si bien vamos a desarrollar un poco más adelante en particular qué cosas nos encontramos cuando aparece la secuencia didáctica en su inicio, en su desarrollo y en el cierre de la misma, eh, nos empezamos a preguntar cómo vamos a elaborar esa secuencia, cómo vamos a escribirla, si ustedes quieren, cómo vamos a pensarla para poder después llevarla a la ejecución. Bueno, acá vamos a leer un poco textual para que no quede
dudas, y si hay dudas vayan anotando para que puedan luego preguntar. Definir la secuencia a partir de los contenidos seleccionados para ser enseñados, siempre en función de buscar desarrollar las capacidades y habilidades propuestas en los objetivos, o sea, en el verbo, ¿no? Que se pretenden que logren nuestros estudiantes. De manera personal, para guiarse, puedes elaborar un mapa, una red. Esto está puesto como recomendación, colocado como sugerencia. Elaborar una red conceptual, un mapa o una estructura que nos permita ver la relación, que den cuenta de cuál es el vínculo, o mejor dicho, el recorte y relación de cada uno de los contenidos que hemos seleccionado, ¿no? La organización y también, ¿por qué no?, la secuenciación temporoespacial que se van, digamos, ejecutando o se van tomando como decisiones en concreto. Aquí vamos a pasar a explicar un poco qué tiene que, cuando ya tenemos la fundamentación, tenemos las intencionalidades educativas, tenemos desarrollado un poco el tema, o mejor dicho, el recorte, curación de contenidos y también, ¿por qué no?, el cronométrico, que yo le digo, a tomar la decisión de cuánto tiempo vamos a seleccionar o vamos a tomar para enseñar esta propuesta o trabajar la enseñanza de este contenido. Aparece recién aquí en la planificación pedagógica la secuencia didáctica en sí, ¿no? Eh, que es el corazón de la planificación pedagógica, es la parte neural de la misma, ¿no? Y concretamente, ¿qué hay en la secuencia didáctica en su inicio? Porque sabemos que la secuencia tiene como una apertura, desarrollo y cierre, o inicio de desarrollo y cierre, como ustedes quieran llamarle, pero hay elementos que componen estos distintos apartados de la secuencia en sí misma, ¿no? Bueno, el inicio justamente permite la apertura para generar el clima, empezar, bueno, a crear el clima de aprendizaje. Muchos trabajan con preguntas disparadoras, o lo pueden pensar al inicio de una secuencia de manera innovadora y creativa, empezando directamente con una actividad, pero concretamente el inicio de la secuencia se trata justamente de presentar el tema, introducir un poco el contenido que se va a trabajar, y como generalmente digo, aquí esto es muy importante, se viene trabajando de manera gradual, uno tiene que hacer el esfuerzo de tratar de establecer relaciones con los conocimientos previos de los estudiantes. Generalmente en la secuencia didáctica se hace un esfuerzo importante por no solamente romper el hielo y comenzar a trabajar el tema, sino que también se trata de hilvanar con los conocimientos previos que ya los chicos traen desde sus hogares, las chicas traen desde sus casas, y también, ¿por qué no?, de otros temas trabajados anteriormente, ¿no? En la misma aula, con la misma división, con la misma sala. Entonces, como bien digo, esto del conocimiento previo es muy importante en el inicio de la secuencia, porque es lo que nos permite hacer, digamos, el anudamiento, ¿no? Los que nos permite el andamiaje, los que nos permite, digamos, ahí articular las zonas de desarrollo, diría Vygotsky, para que esta escalera, peldaño a peldaño, se vaya constituyendo, si ustedes quieren decirlo de esa manera. Entonces, ¿cuáles son algunas ideas que siempre suceden al abrir un inicio de secuencia? Preguntas abiertas, pueden ser orales, escritas, como dice aquí la guía, ¿no? Pueden ser gráficos, relatos. En el nivel inicial trabajamos mucho con la representación actoral, o ustedes como actrices van como caracterizando, usan mucho las apoyaturas visuales, el trabajo con los objetos manuales. Obviamente que, como dice aquí, y como bien hice hincapié, si se trata, digamos, de una segunda clase de un tema, se trata justamente de tomar
de hilvanar, digamos, de recuperar lo trabajado en la clase anterior. Fíjense aquí ustedes eh, con lo que dicen los aspectos del inicio de la secuencia, eh, que generalmente aparecen, sobresalen o son bastante asiduos y recurrentes en el trabajo del inicio, de apertura, ¿no? ¿Qué sucede? Se justifican las formas de abordaje de contenido, se aclara si vamos a trabajar de manera, digamos, de manera disciplinar o vamos a tratar de integrar las distintas áreas, ¿no? Por ahí hacemos una actividad que nos permite trabajar tanto el área de ciencias naturales como lo trabajamos con la coordinación del cuerpo o con el lenguaje o con la escucha. Esto se aclara siempre o se intenta aclarar, no sucede mucho en el nivel inicial porque los niños eso no lo tienen demasiado en cuenta ni muy presente, pero sí se aclara en la escritura y no para nuestros estudiantes. Muchas veces, a veces sí, está bueno que se aclaren los criterios de cómo se va a trabajar, qué se va a trabajar, en cuánto tiempo lo vamos a hacer, pero sobre todo esto de la duración cronométrica de la propuesta hace a la clarificación de la escritura, ¿no? A que quien me lee la propuesta sepa y, digamos, tenga muy claro cómo voy a trabajar, en qué tiempos voy a trabajar, cómo voy a abrir un encuentro. ¿eh? Y generalmente en el nivel inicial es muy importante de problematizar, digamos, lo que estoy tratando de transmitir, de lo que estoy tratando de reconstruir, lo que estoy tratando de recrear en esta propuesta de enseñanza, que se trabaje con la vida, con los contenidos, digamos, o con la realidad de la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Digo, siempre recurrir a ejemplos o, vamos a decir, a referencias de la vida cotidiana es mucho más saludable porque al niño y a la niña le permiten poder significar con manera, digamos, o con cierta consistencia o de manera más rápida, si ustedes quieren, más allá de que los tiempos son divergentes, les permite comprender y apropiar, internalizar, significar la propuesta o el contenido de lo que estoy pretendiendo enseñarles de manera mucho, mucho más significativa. Cuando yo trabajo con la realidad concretamente, ya puede ser en una salida que siempre en los jardines se hacen, o en alguna visita que vienen los bomberos o que vienen las enfermeras a vacunar. Digo, cuando yo problematizo desde las dificultades o de los conflictos de la vida cotidiana, es mucho más significativo para los estudiantes poder comprender lo que yo estoy tratando de transmitirles. Obviamente que esto siempre es relativo, pero se aconseja, sobre todo para el desarrollo de capacidades, de que problematicemos desde la cotidianeidad, de la cotidianeidad del hogar, la cotidianeidad de la escuela, de la familia, de los amigos, del contexto cultural en el que el niño circula, ¿no? En el que él se encuentra inserto. Y en ese sentido también vuelvo a remarcar aquí el aspecto de recuperar el conocimiento previo. Es muy importante siempre, o por lo menos tratar de hacer la mayéutica, ¿no? De hacerlo aparecer a la luz, de hacer parir ese saber por ahí cotidiano que tienen incorporado los estudiantes, y eso se logra muchas veces con preguntas, con repreguntas, con indagaciones, y ahí es donde vamos encontrando el plafón para poder seguir construyendo de manera gradual la complejidad, digamos, del contenido que voy transmitiendo. Y también esto es muy importante, empezar como a aclarar en el inicio de la secuencia la estrategia didáctica. Digo, esto vuelvo a repetir, en función de la escritura de la propuesta y también, obviamente, pensándolo, digamos, en clave de prácticas, en clave de acción, de puesta en escena,
y ir como delineando y explicando, aclarando a nuestros estudiantes de qué manera vamos a trabajar. Pero cuando se escribe una secuencia, eh, se aclara o se detalla cuál va a ser el montaje de la estrategia didáctica que voy a intentar llevar adelante para dinamizar y hacer circular ese contenido, ese conocimiento por mi grupo áulico, ¿no? Entonces digo, eh, tienen que acá tratar de hacer el esfuerzo de poder un tanto diferenciar, a modo de ejemplo, que yo estoy escribiendo una secuencia para quien me lee, para la directora de la escuela o para el equipo de trabajo con el que estoy laburando, o para, vamos a decir, el proyecto en el que estoy inserto, si ustedes quieren, y también pudiendo visualizarlo, pudiendo ir imaginándolo en la puesta en escena con nuestros estudiantes, ¿no? Los métodos de las dinámicas didácticas que voy, digamos, desplegando, ¿no? O que pienso, mejor dicho, desplegar, porque no se olviden de que todo esto se planifica, el inicio de la secuencia se planifica, la evaluación se planifica, los objetivos se planifican, las estrategias didácticas se planifican. Tal vez sobre la marcha en el emergente me doy cuenta que la estrategia que yo seleccioné no da tan buen resultado como otra que me mostraron los chicos en su momento. Y ellos prefirieron trabajar de esa manera y uno como docente en el aula observa de que esa autonomía que de pronto emergió de parte de los estudiantes resulta mucho más interesante y significativa para trabajar, digamos, el contenido que estoy tratando. Y bueno, le doy rienda suelta porque justamente a eso me refería cuando hablaba de esto de ir como incorporando, haciéndose amigo del emergente, amigas del emergente y sobre todo pudiendo ir incorporando esta cintura de maestra que siempre decimos nosotros, que es el trabajo con las contingencias y los imponderables. Así que tengan bien presente, yo igual vamos a compartir después más material para que ustedes puedan escribir de manera, vamos a decir, de manera académica, si ustedes quieren, o con una convicción en la escritura que no se pierda el detalle de la tarea. Si bien yo siempre se los digo, muchas veces lo que uno planifica no se traduce de manera taxativa o de igual forma en el aula, pero eso está bueno que así suceda. Lo decía el otro día Rebeca Nijovic, lo mejor que le puede pasar a una planificación es que no se suceda tal cual sucedía antes en los tiempos del magisterio, a donde te tomaban hasta los segundos cronometrados para del momento que ibas a desarrollar, si es el momento explicativo, si es un momento ya más de actividad, un momento más de socialización. Así que bueno, en ese sentido sepan de que la planificación, una buena planificación, en otras palabras, debe siempre ser flexible y tratar de adecuarse y adaptarse a el emergente. Obviamente siempre respetando el sentido y la finalidad de los objetivos de la planificación. En segunda instancia, luego que introduzco el tema, que hago este rompe hielo, vamos a decir, y explico el tema o comienzo con el inicio del desarrollo de la actividad o de la secuencia en sí, aparece el nudo de la cuestión acá, lo que es, vamos a decirlo, si la secuencia didáctica es el corazón de la planificación pedagógica, el desarrollo es el corazón de la secuencia didáctica, si ustedes quieren. Acá es muy importante tenerlo en claro porque la finalidad del desarrollo, del nudo, digamos, del corazón de la secuencia es que poder con claridad dar cuenta de que los estudiantes relacionen la información nueva con la información previa, con los conocimientos que los anteceden o que, con los que ellos traen, digamos, de su vida, de su vida escolar, de su vida familiar, de su vida social.
Entonces, esto me permite una convergencia entre lo nuevo y digamos, y lo anterior, y me va produciendo nuevas síntesis y me va produciendo, en términos de Vygotsky, zonas de desarrollo próximo. Me va produciendo nuevos escalones a seguir, digamos, subiendo. Me permite como el andamiaje suficiente para poder, digamos, combinar lo anterior con lo nuevo y así poder ir pudiendo incorporar breve, digamos, de manera paulatina, cierta complejidad del trabajo, del contenido que estoy, digamos, enseñando. Y aquí, como bien dice acá la guía, se sugieren proponer las actividades, como si bien digo, repito, pueden empezar una secuencia con una actividad, generalmente de manera más tradicional, las actividades empiezan como a develarse, empiezan a hacerse realidad en el corazón, en el desarrollo de la secuencia didáctica concretamente. Y aquí es muy importante que la consigna sea clara. Lo que yo les pido a los chicos que hagan, a las chicas que realicen, es que sea algo claro, que sea realmente comprensible, que no sea algo enredado, que no sea, digamos, algo complejo, y mucho más pensando en el nivel inicial, ¿no? Obviamente que no es nada fácil, esto se aprende con el tiempo, se va como consolidando con la práctica y con la experiencia. Y es todo un arte, permítanme que se los diga, elaborar consignas claras y precisas. Y mucho más para el nivel inicial, que los chicos nos preguntan 3 veces qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, tenemos que tener, digamos, la capacidad y la paciencia suficiente para poder llevar adelante la explicación o las aclaraciones que ameriten la situación. Pero generalmente, para ya, digamos, ir avanzando un poco, eh, está como claro, lo menciona la guía, el desarrollo práctico operativo, digamos, le pusimos en el equipo, porque generalmente acá es donde se va el hacer mismo, ¿no? Ya sea el hacer de una actividad con el cuerpo, o una actividad en una hoja Canson, o en un papel, o bailar, escuchar una canción, digo, se lleva adelante de manera práctica y operativa la actividad. Y los aspectos, obviamente, que son relevantes, la presentación de la consigna, la puesta en práctica, la realización concreta de la tarea, ¿no? Y aquí es muy importante, yo digo, insisto, hago mucho hincapié en que cuando acá el aspecto dice velar por la coherencia interna de la propuesta, y atención acá porque esto es un paréntesis aparte, tiene que ver con que la actividad que yo propongo en la consigna, con la tarea que yo les propongo desarrollar a los estudiantes, tenga que ver directamente con el desarrollo de los objetivos, ¿eh? Volvemos hacia atrás de manera espiralada. Si yo me propongo una actividad que tiene, bueno, el contenido, pero no tiene nada que ver con el desarrollo cognitivo, o mejor dicho, con el desarrollo de la capacidad que yo estoy pretendiendo que los estudiantes logren, esa secuencia, perdónenme que les diga, no tiene mucha consistencia interna. Es decir, para ser más claros, la actividad tiene que tener relación con el logro de capacidades que yo pretendo, con los objetivos, tiene que tener, digamos, consonancia con la fundamentación, con las formas de evaluación que yo voy a establecer para quien me lee, por supuesto, y sobre todo con coherencia con el posicionamiento de la teoría del aprendizaje o las teorías filosóficas en las que yo me paro para enseñar, por decirlo así. Si yo estoy, digamos, hablando de constructivismo y hago hincapié en los conocimientos previos, en la fundamentación, está bien, no puedo empezar una actividad sin traer primero colección o tratar de hacer mayéutica para que aparezcan los conocimientos previos. Ahí hay una inconsistencia, ahí hay una incoherencia. ¿Está bien? Digo, esto, velar por la coherencia interna cuando yo voy desarrollando, tanto de forma escrita como práctica, el desarrollo de la secuencia,
de manera operativa es muy importante. Yo tengo que seleccionar una actividad y una estrategia con su dinámica didáctica que a mí me permita ver que es lo posible lograr el objetivo que yo me planteé, y que no solamente eso, sino que también es posible estar en coherencia, digamos, en correlato con la fundamentación y el posicionamiento que yo planteé en la justificación de la secuencia. Digo, esto lo siempre lo trabajo, o me interesa mucho detenerme algunos instantes en aclararlo, porque es aquí a donde se cocina la consistencia interna de la propuesta. Obviamente que hay otros espacios, otros momentos, otros componentes que también son relevantes, pero aquí este es uno de los más relevantes, que la actividad o la consigna que yo propongo, la tarea que desarrollen, tenga que ver con el logro de los objetivos que yo me planteé. Si no, me parece que no hay secuencia didáctica. Puede haber otra cosa, pero no hay secuencia didáctica. Entonces eso es importante de tenerlo muy presente. Después, también en el corazón de la secuencia, como es este desarrollo práctico, operativo de la misma, vuelvo a repetir, para la escritura de la planificación y tanto como para la puesta en acción, la problematización del contenido, de qué manera yo, de qué forma estratégica pongo, digamos, a trabajar este contenido. Si yo voy a trabajar las emociones, por ejemplo, y solamente digo, de pronto lo hago con apoyaturas visuales, me parece que ahí estarían como faltando un poco la caracterización o la participación de la maestra como actriz, y pedirle a los chicos que ellos hagan cara de enojado, que hagan cara de triste, o que cuenten cómo se sienten cuando se sienten contentos, alegres. Digo, problematizar de manera significativa significa trabajar con las subjetividades en acción, no solamente con las apoyaturas visuales, con los contenidos teóricos en el relato de un cuento de la maestra, sino que hay un dicho, no me acuerdo de qué prócer estadounidense, que cuando termina su frase, él dice, no lo tengo muy presente ahora, pero dice eh, sí, que cuando, digamos, cuando uno pretende que los niños o las niñas o quien aprende se apropien realmente de ese aprendizaje para toda la vida, es cuando yo les permito hacer ese aprendizaje. Si yo se los digo o se los comento, eh, no es lo mismo que yo de alguna manera se los permita, digamos, realizar. O sea, que ellos mismos puedan, de forma práctica, llevar a la aplicación o aplicar el contenido a una tarea de la vida cotidiana para resolver un problema, como dicen muchas veces las competencias pedagógicas, ¿no? Enséñame y lo aprenderé, házmelo hacer y no lo olvidaré jamás, porque ese es un poco el sentido del nivel inicial, digo, en esto de la formación integral para la vida, no solamente el desarrollo intelectual, de las capacidades, ni corporal, sino el poder llevar a la comprensión, que no es nada sencillo, la posibilidad de que ellos con las actividades, las tareas que nosotros les pedimos que realicen, que ellos pongan, impliquen su cuerpo, sus emociones, su intelecto y demás, les permitan resolver problemas de la vida cotidiana. Eso es muy, pero muy importante. Yo creo que es un poco también la clave de lo que significan las finalidades pedagógicas, o en sí es un poco el horizonte sobre el que vamos en búsqueda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también, como lo decía recién, la articulación disciplinar como estrategia pedagógica, muchas veces en el nivel inicial no estamos separando las áreas de contenidos, de hecho difícilmente puedan hacerlo, a veces sí, no lo niego, pero digo, trabajar de manera integrada
¿no? Trabajar con algunos contenidos de distintos descriptores que me permitan la articulación y la integración en la estrategia pedagógica. Esto de trabajar con la naturaleza, vamos a decir, la tierra, con los animales, las plantas, no solamente desde el punto de vista de las ciencias naturales, sino del punto de vista actitudinal, ¿por qué no? Esta capacidad de trabajar en equipo, de compartir con los compañeros, estos valores y principios que fundan muchas veces el sentido de las actividades, porque fíjense ustedes que si hay algo que está muy presente en el nivel inicial, no es el aprendizaje de contenidos conceptuales por excelencia, sino de contenidos más procedimentales, si ustedes quieren, o actitudinales. Esto de aprender a ser y aprender a hacer con otros, ¿no? Ahí en relación con los demás. Entonces, eso es muy importante también que lo tengan presente a la hora de que piensen la actividad o las actividades que van a plasmar en su secuencia didáctica, que van a seleccionar y que van a proponer realizar. Y como decía recién, las estrategias didácticas tienen que ver con un dinamismo que nos permita hacer, y sobre todo en el nivel inicial. Hacer, digo, con las manos, ¿no? Involucrando el cuerpo, las emociones, vuelvo a repetir. Entonces, aquí es donde justamente sale un poco a relucir todo este, vamos a decir, este perfil paralelo, todas estas habilidades propias del maestro, la maestra del nivel inicial, que es la elaboración de recursos de materiales didácticos. Ustedes, las maestras de nivel inicial, maestras jardineras, como si ustedes quieren decirlo de manera más coloquial, son expertas en la elaboración de recursos pedagógicos didácticos. Entonces, en ese sentido, no deben perder de vista que elaborar juegos o distintos tipos de materiales, como el coloreo, el trabajo con objetos, todo aquello que ustedes imaginen, tiene que ver con la puesta, digamos, en aplicación de los recursos didácticos que ustedes van construyendo. Y muchas veces en otros niveles esto no tiene tanto valor como en el nivel inicial. Si ustedes son expertas, o yo lo digo así, o me gusta, mejor dicho, decirlo así, deberían ser expertas en la elaboración de recursos didácticos, en todo sentido, desde un afiche hasta un juego, no sé, una careta, para trabajar alguna actividad específica. No tienen que perder nunca el valor de la creatividad, tienen que entrenar esa creatividad, entrenar la recreación, las capacidades corporales, estas habilidades actorales, estas habilidades de manejo emocional, ¿no? Y de tanta sensibilidad que tiene la maestra del nivel inicial. Díganme lo que me digan, yo lo acepto, pero digo, hay que tener muy presente que esto se entrena, esto se practica, esto se ejercita y esto se hace un hábito. Si yo no ejercito mi creatividad, es muy difícil que una idea ¡puc! Me caiga así del cielo y yo de pronto al otro día soy una maestra que soy súper innovadora y articulo, integro los distintos espacios, en trabajo con proyectos y elaboro juegos. No, no, no. Esto se va construyendo, se va a una manera constituyendo en el ejercicio del hábito de practicar este tipo de actividades. Son parte de la formación y muchas veces se terminan consolidando ya una vez que ustedes están recibidas y que, bueno, se dejan interpelar un poco por la realidad escolar, por la práctica, por las demandas y necesidades mismas de la escuela, ¿no? Después, como para ya ir haciendo un poco el cierre de la secuencia, justamente que la finalidad es recuperar las producciones parciales de los momentos anteriores, ¿no? Del momento de inicio y de desarrollo de la misma, para poder hacer visible el proceso. Esto es algo de lo más difícil, ¿eh? O sea, muchas veces, si hay algo que es costoso, y lo digo
con conocimiento y un poco de experiencia, es que en la misma actividad o en la misma consigna se puedan eh, permitir ver el proceso de trabajo que han venido desarrollando con el conocimiento previo y con las actividades anteriores. Digo, no es nada fácil poder en este momento clave recuperar esto de poder evidenciar el proceso, de poder dar cuenta. Muchas de ustedes lo hacen con algunas rúbricas, con la observación de la clase, con la observación de los estudiantes en particular, con el acompañamiento de los mismos, y en ese sentido, eh, en ese sentido, digo, no es nada sencillo poder dar cuenta del proceso, pero bueno, eh, seguimos y decimos que es clave recuperar las ideas previas trabajadas a través de las producciones de los estudiantes. ¿Cómo se hace esto? Y lo general, lo más asiduo, digamos, o la manera más general que se realiza es socializando las producciones, dando la voz a los estudiantes, fomentando la participación, ¿no? Para dar cuenta de estos procesos de metacognición que han podido ir desarrollando a partir de las distintas instancias trabajadas a lo largo de la secuencia. Creo que eso es importante porque de alguna manera esto permite el proceso esto de poder ir incorporando, de ir internalizando el conflicto cognitivo, digo yo, que es el aprendizaje. Ahí es cuando nos vamos autorregulando, ¿no? Como seres humanos. Y a los niños y a las niñas les pasa igual. Digo, hay que permitirles que ellos puedan participar, que ellos puedan volver sobre sus producciones para que puedan consolidar lo aprendido. Y obviamente, seguramente luego van a hacerse alguna pregunta que les, digamos, los conflictúe nuevamente, pero bueno, esa es un poco la secuencia circular que tiene el aprendizaje desde el punto de vista del constructivismo, por lo menos. Entonces, digo, en ese sentido, eh, importantísimo la socialización, la participación, la puesta en común. En el nivel inicial, generalmente la participación o suele ser escasa o al contrario, ¿no? O hay, digamos, eh, por ahí una sobresaturación de participación de acuerdo al tema, o tenemos algunos alumnos o alumnas que por ahí tienen, digamos, un ritmo de aprendizaje que va a contrapelo o va, digamos, un poco más rápido que el resto de los compañeros. Y bueno, ahí es cuando nosotros como docentes tenemos que estar atentos para no siempre que participe el mismo estudiante o para que haga la puesta en común la misma persona, sino tratar de ir haciendo la circularidad de la socialización y que todos se permitan poder, digamos, hablar, que se permitan poder comentar las sensaciones o qué cosas les va produciendo la propuesta o este trabajo con el nuevo aprendizaje. ¿Cuáles son los aspectos de la secuencia en concreto? Considerar las conclusiones, que eso lo pueden ir realizando a partir, digamos, del seguimiento del proceso. Cuando uno se plantea una evaluación de proceso, va como usando recursos técnicas de registro, ya puede ser un diario de campo, puede ser, como decíamos recién, una rúbrica, un diario de narrativas, pero en fin, es muy importante, lo decía también Rebeca el otro día, que nosotros podamos de alguna manera, ya sea con videos, con fotos, decía ella, con anotaciones, con registro, con comentarios, con preguntas, y teniendo registro del proceso y de nuestras prácticas, de lo que vamos, digamos, elaborando y lo que vamos proponiendo y a la vez ejecutando. Porque esto permite poder volver sobre el proceso mismo y nos aseguramos poder evidenciar también que el estudiante está realizando un cambio. ¿Está bien? Muchas veces por ahí se pierde, ahora ya no tanto, pero hace unos años atrás
algunos chicos que les dificultaba ciertos aprendizajes, no se les prestaba atención y resulta que cuando llegaban a la escuela primaria se encontraban que tenían algún problema, ya sea cognitivo o emocional. Digo, esto es, si bien no hay que patologizar nunca, al contrario, hay que siempre trabajar con, digamos, un espíritu de inclusión y de diversidad en todo aspecto, en todo sentido. Es importante que ustedes siempre puedan tomar registro del seguimiento en particular de cada uno de sus estudiantes. Y esto, el cierre de la secuencia lo permite, porque me va dejando ver a mí como docente si este estudiante pudo como completar la actividad o si no la terminó, si necesitó ayuda, qué nivel de autonomía desplegó, digo, como para poner ejemplos sobre lo que estamos conversando, ¿no? Después, claro, acá las actividades parciales o integradoras son muchas veces importantes tener en cuenta en la secuencia porque son los que nos permiten planificar a futuro y los que nos permiten ir como hilvanando y elaborando ese andamiaje constante. Después la retroalimentación formativa es sumamente necesaria y creo que es uno de los momentos más importantes del cierre en la secuencia, ¿no? Que aquí tiene que ver también, ¿por qué no? Si ustedes quieren, el tema de la evaluación. Yo tengo que intercambiar, digamos, diálogo con mi estudiante, con las y los estudiantes, para ver tanto en el momento que comenzó a hacer las actividades o que ya viene desarrollando, digamos, algún proceso, para poder ver realmente si está logrando incorporar nuevos aprendizajes. Y esto lo conseguimos, o sea, lo conseguimos de manera contundente y sensata si nosotros estamos en diálogo con el estudiante, si le preguntamos, si dejamos que él nos pregunte, o sea, nos ponemos en evidencia si ha podido elaborar algún cambio, alguna transformación que le permita otras construcciones más complejas, ¿no? Entonces, es muy, pero muy importante la retroalimentación formativa a partir del diálogo, la participación, la pregunta, el seguimiento personalizado, si ustedes quieren, es realmente significativo para poder dar cuenta y evidenciar aprendizaje, ¿no? Después, para ya ir como terminando esta parte, eh, esto que decíamos, poner un poco en práctica las formas de estrategias de evaluación, las distintas maneras de evaluación de las que estuvimos conversando en las clases anteriores, proceso, sumativa, formativa, eh, digo, parcial. eh, Pueden encontrar algunas técnicas, herramientas de evaluación, algunas más cuantitativas y otras más cualitativas que seguramente van a ser mucho mejor vistas en la función de evaluar el nivel inicial, pero en fin. Hay muchas maneras de evaluar y acá, como decía el profesor Marcelo, que también lo dijo Rebeca Nijovic y lo plantea incluso hasta Santos Guerra, Miguel Santos Guerra, que no hay que confundir evaluación con calificación, no hay que confundir evaluación con nota o con acreditación, por favor, eso no, hay que estar, digamos, siempre conscientes de esta cuestión de que la calificación no es un sinónimo de evaluación porque muchos niños y niñas tienen un desarrollo dispar o tiempos de aprendizaje distintos. Lo importante es que yo vaya pudiendo ver cambios como maestro. Entonces, tal vez ese niño en mi registro de evaluación no consiguió desarrollar todo lo que yo le propuse, pero sí hizo el esfuerzo y yo pude notar un cambio, una transformación en su avance. ¿Está bien? Para que dar cuenta que no está estancado, digo. Después también la reflexión sobre lo realizado y el balance es también fundamental y aparecen a través de los registros, lo decíamos recién. Fíjense ustedes cómo se van, como, eh, digamos, vinculando, cómo se van juntando, cómo van tomando convergencia los distintos elementos de la secuencia, que es a partir de la autocrítica y la autorreflexión. Si yo no soy autocrítico, discúlpenme que se los diga, es difícil que pueda mejorar el desarrollo digamos, de mi práctica profesional como docente.
es innecesario volver sobre los registros, hacer la autorreflexiones, ser autocríticos, ver qué cosas hice bien y qué cosas no hice tan bien para poder mejorar las propuestas. Yo creo que en ese sentido es sumamente importante que ustedes siempre, al caer la tarde, piensen o, digamos, rebobinen y revisen, traten de reconstruir. Hay una técnica que siempre me interesó a mí, que llegada, digamos, la noche o caída la tarde, trato en 10 minutos de cerrar los ojos y rebobinar todo lo vivido, lo realizado, lo llevado adelante, lo puesto en práctica. Y me encuentro con muchas cosas nuevas que habrá pensado empáticamente el otro profe, la otra profe, o digo, tal vez no fui muy empático con este niño. Y ahí nos vamos dando cuenta que siempre hay cosas para mejorar en nuestra actividad, en nuestra tarea en la enseñanza, ¿no? Así que bueno, como dije recién, los intercambios y las socializaciones son fundamentales en cierre de la secuencia como una actividad más. Está bien, seguimos adelante ya como para ir cerrando, vamos a leer un poco textual para hacerlo no tan largo, un poco bien sintético, y en las actividades que están presentes en el corazón de la secuencia, eh, se colocan las actividades y más o menos se esboza una idea respecto al tiempo de que yo pretendo, digamos, voy como siempre teniendo presente más allá de que toda instancia, todo momento de la secuencia tiene una duración de tiempo que yo voy estimando, ¿no? El tiempo de la presentación, cuántos tiempos me va a llevar el inicio, 10 minutos, bueno, 10 minutos, el desarrollo de las actividades y me va a llevar 20 minutos, 20, ¿seguro? Sí, sí, 20. Entonces, bueno, tenemos 10, 30, vamos, y en el cierre y lo vamos a hacer en 10 minutos más. Entonces, es una actividad de medio módulo o pueden usar una jornada incluso para desarrollar toda la actividad. Pero digo, esto tiene que estar claro cronometradamente en la propuesta y escrito. Cuando yo empiezo a escribir el inicio, digo, se estima que para este inicio de secuencia se tomarán 20 minutos de tarea, de puesta en común, de puesta en escena, de presentación del tema, de preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, digo, siempre que voy desarrollando cada apartado de la secuencia, voy colocando el tiempo que estimo yo llevar adelante la actividad, ¿no? También decir esto de lo importante que es en el nivel inicial las salidas a la comunidad, ¿no? Los viajes, las visitas de una personalidad, como les dijimos recién, un historiador, un escritor, los mismos padres o los mismos abuelos saben ir a charlar, a contar cuentos a la escuela, los proyectos de feria de ciencia, etcétera, ¿no? Digo, cuando pienso en las actividades, trato de ser estratégico y de provocar, digamos, una reacción, en el sentido de que no solamente va a ser una actividad endógena que se va a quedar ahí dentro del aula, sino que trato de expandir las preguntas y expandir, digamos, los enseñantes. Puede ser un día un padre, puede ser un día, no sé, una personalidad de la localidad. En ese sentido, creo que es importante que siempre podamos dar cuenta al niño que de a poquito va saliendo de su círculo primario, de socialización primaria, para ir haciendo, digamos, el paso hacia la socialización secundaria y al estado justamente de latencia, dirían los psicólogos, ¿no? Que es tan importante porque la salida al mundo social les provoca tal emoción a los niños y a las niñas que toda la cuestión hormonal va biológicamente decayendo bastante. Entonces, los tiene muy enfocados en lo que significan los nuevos aprendizajes, las nuevas vivencias sociales, las nuevas relaciones, ¿no? Eso es importante de tenerlo presente porque hacen también al desarrollo de la autonomía de nuestros estudiantes. Así que bueno, en ese sentido, también, como dije recién, los recursos materiales, todos aquellos recursos que ustedes utilicen, materiales que elaboren, recursos didácticos construidos por ustedes mismas, tienen que estar aclarados acá en la guía
como dice, perdón, la guía en la escritura de su secuencia didáctica. Y después el tema de la evaluación, que ya lo hemos hablado en clases anteriores, donde se explicita la concepción, el instrumento, los criterios. Cuando hablamos de concepción, hablamos del paradigma evaluativo, si lo hacemos como oportunidad o lo hacemos como resultado, o la concepción misma, ¿no? de solamente considerar uno de estos dos aspectos paradigmáticos y nada más, o voy a tratar de integrar ahí, de hacer una complementariedad entre las miradas, entre los enfoques, y después pensar en el instrumento, en la herramienta, que puede ser una rúbrica, puede ser los criterios elaborados por ustedes mismas, o tomar algún criterio de evaluación externa, ¿no? Se ponen en juego a lo largo de todo el proceso de escritura y de puesta en acción de la secuencia. Así que bueno, esta parte mírenla bien, si tienen alguna duda nos pueden escribir al grupo y ahí con los profes le vamos dando una mano a quien necesite. Es importante que quien vaya a evaluar se pregunte siempre qué es lo que voy a evaluar, qué contenido voy a evaluar o qué habilidad, qué capacidad, y cómo lo voy a hacer. El qué es muy importante, pero también inclusive es clave el cómo lo voy a hacer, ¿no? Porque cómo voy a evaluar habla mucho del tipo de docente que pretendo ser, ¿no? Si voy a evaluar para cortar, para delimitar el camino del desarrollo del niño, pues como la evaluación como castigo, o voy a evaluar para seguir abriendo puertas, para, como decíamos recién, no confundir calificación o notas, si ustedes quieren, con evaluación. Así que bueno, en ese sentido, desde el inicio se deben transparentar los criterios de evaluación, por eso se los mencionaba en la fundamentación y también que aparezcan en lo posible en la secuencia, en algún apartado de la secuencia didáctica, ¿no? Y siempre, como decía Rebeca Nijovic, es importante que los criterios se especifiquen y se hagan explícitos. Muchas veces en el nivel inicial no los hacemos explícitos al estudiante, pero muchas veces sí. A ver, ¿quién puede hacer tal actividad? Bueno, yo ahí estoy evaluando, pero ellos no están pensando en que yo los estoy evaluando. Yo lo hago porque necesito escribir la planificación y para quien me lee sepa cuál va a ser el criterio que yo voy a tomar, ¿no? Y obviamente que el material bibliográfico, ya por último, de referencia tiene que estar presente, el autor, el título, si se puede hacer con las normas APA de última edición, mucho mejor, la citación de la bibliografía, y no se olviden de que tenemos dos elementos, o tres si ustedes quieren, elementos cruciales y fundamentales, que son los diseños curriculares jurisdiccionales del nivel, de los NAP a nivel nacional, y el Acuerdo Marco Nación del Desarrollo de Capacidades del año 2017, que si no lo tienen, avísenme y yo se los comparto. Así que bueno, como ustedes ven, el jueves que viene exactamente es la entrega de esta guía, este trabajo, de esta secuencia, de esta producción, que ustedes tienen que aprender a elaborar de manera ágil a lo largo de su vida docente. Creo que es importantísimo que empiecen a practicarla y ejercitarla porque se la van a pedir en toda escuela en la que vayan a trabajar. Inclusive los proyectos mismos llevan una secuencia dentro de ellos para dar cuenta del desarrollo mismo de las actividades. Y si necesitan, por último, ya para darles la palabra a ustedes, eh, no sé si el profe también seguramente quiera hacer algún aporte. eh, si necesitan más tiempo, nos pueden decir y lo conversamos con el equipo, porque como mencionó el profe Marcelo, con el profe Enrique vamos a estar tomando los coloquios de integración o si ustedes quieren, la defensa, presentación de sus producciones, de sus secuencias didácticas. Así que bueno, simplemente eso, espero haya sido claro. No sé si alguien quiere hacer algún aporte. Profe, algún comentario, adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que bien. No sé, a mí me gusta por ahí escucharlos a él, a las chicas, a ver qué preguntas le ha surgido a partir del planteo que ha hecho el profesor Nico.
ha ido desarrollando la misma secuencia áulica, ¿no? Cuando estuvo desarrollando, yo lo iba escuchando y decía al mismo tiempo, va desarrollando o va teniendo en cuenta las características propias o los momentos cruciales que tiene toda propuesta didáctica, ¿no? Bueno, compañeras, ¿alguna consulta? Se ve que está claro. Sí, igual tenemos ahí el grupo de WhatsApp, profe, para que nos Sí, consulten. Nos sí, 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 conectamos sí, y sí. evacuamos dudas, preguntas. Fue claro, profe. Acá dicen por el chat, Nico, que fue claro. Sí, hay muy poca gente, veo, ¿no? No se sorprendan, no lo quiero decir de malo, pero no se sorprendan si devolvemos secuencias didácticas, porque siempre se están conectando, son 30 estudiantes y se están conectando en las clases de hace ya rato, 9, 10 chicas nada más, 11 compañeras como mucho. Entonces, nosotros eso lo vamos con el profe Enrique teniendo muy presente porque el compromiso, la participación, generalmente se ve reflejada en la producción, ¿no? Así que Sí. simplemente eso, no se sorprendan si, digo, no llegan a No, en la hacer, secuencia, algo que me gustaría aportar en los pocos que han sí, profe, quedado, ¿no? Que es rico. La secuencia didáctica es la herramienta crucial en la vida áulica. Entonces siempre decimos sí, que creo que es una herramienta que por ahí suena hasta tedioso, uno dice, ¿cómo escribir? No, sirve fundamentalmente para que no se, como una guía, que realmente no nos escapemos del foco de acción, que hagamos rico cada momento, ¿sí? Que realmente velemos por, yo siempre digo, para que el aprendizaje surja en el ámbito del aula, no después, para que los mismos chicos que estemos a cargo del espacio de aprendizaje sean realmente espacios de motivación. Vieron que dicen, los chicos hoy están desmotivados, no quieren hacer nada. Bueno, a ver, reflexionemos lo que estamos brindando como docentes. Realmente es donde se pone en práctica, el profesor Nico cuando hablaba, realmente más allá de la habilidad y creatividad que tiene propio el nivel inicial, ¿no? Es donde se pone en práctica todo lo didáctico que una vez puede ir desarrollando en toda una formación y un profesorado. Creo que ahí es crucial. Y son herramientas que están en constante flexibilidad, que también es una de las características que el profesor Nico iba destacando. ¿Por qué? Porque en esos emergentes que suceden en este espacio, uno tiene que tener la suficiente capacidad de no perder conocimiento y adecuarse al foco de atención de los estudiantes. Sí, creo que eso es lo rico que tiene el espacio. Pero bueno, animarse a hacerlo para que podamos volverlo a poner en discusión cuando estén las producciones presentadas. sí, profe, totalmente de acuerdo. Y no existe una receta, ojalá pudiéramos darle una receta. Yo creo que la receta es clara porque el esquema de ese inicio, de ese desarrollo y ese cierre, en realidad el que marca la clave son los objetivos, que ahí el profesor se detuvo, creo que dio muchos ejemplos, enriqueció mucho cuando hablábamos de los objetivos y diferenciar esto de los propósitos, que es lo que yo puedo llegar a imaginar como docente, soñar que quiero que se produzca, pero el objetivo es la concreción, es la conducta que el estudiante va a lograr, es lo que me va a evidenciar a mí si eso que yo soñé en el propósito lo estoy logrando o no. Por eso es una herramienta muy rica, creo. Así que bueno, es lo más lindo que tiene la parte nuestra, ¿no? Por supuesto. Sí, profe, vamos a estar exigentes, se los anticipo, lo hemos charlado al interior del equipo, porque muchas copian y pegan algunas secuencias que de las didácticas de naturales o de matemática y se piensan que están bien, digamos, como completas o que están con esa consistencia interna que nosotros esperamos. No se sorprendan que tengan que volver en febrero porque no nos han convencido en la puesta en escena o en la defensa de su secuencia, chicas, ¿eh?
Yo lo digo porque hay mucho nivel de relajación en la práctica, como que los profes son piola. Sí, nosotros somos re piola y tratamos de que siempre ayudarla para que ustedes sigan avanzando. Pero digo, en función de lo que significa la calidad profesional con la que ustedes tienen que egresarse, vamos a estar exigentes en la presentación de la secuencia. Esto lo quiero decir para que después no se asusten si muchas de ustedes tienen que volver en febrero a un examen. Así que bueno, esto lo voy a dejar en claro, o si ustedes quieren al interior del grupo de práctica de tercer año, háganlo circular porque, digo, es muy importante la secuencia, como decía el profe Enrique, es prácticamente el bastón para caminar el aula, ¿no? Es el nudo, la parte neural del saber hacer del docente para poder enseñar. Entonces, sin más, gracias por venir, les agradecemos muchísimo. Profe, querido, gracias por todo, como siempre. Estamos en Por contacto. favor, gracias a usted, profe. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Entonces estamos en contacto. Voy a subir la clase más tarde o mañana, cuando pueda, al aula para que tengan la posibilidad de repasarla. Chau, chau. Buenas tardes para todos. Gracias, profe.